Mi propia hija nos empujó desde lo alto de un precipicio y, mientras yo permanecía tendida en el suelo, con los huesos fracturados y la sangre deslizándose por mi rostro, alcancé a escuchar a mi esposo susurrar: «No te muevas, Isabel, haz como si estuvieras muerta». Sin embargo, lo más terrible no fue el golpe contra las rocas tras una caída de 30 metros, sino el instante en que salió a la luz el secreto que nuestra hija había guardado durante 2 décadas. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Nos llena de alegría descubrir hasta dónde llegan nuestras historias. Jamás imaginé que, a mis 58 años, tendría que fingir mi propia muerte para escapar de mis propios hijos. Durante 35 años construí lo que pensé era un hogar perfecto. Nuestras mañanas se abrían con el aroma del café recién colado y el murmullo lejano de las montañas de Morelia. Yo impartía clases de literatura en la secundaria, mientras Mateo elaboraba muebles finos en su taller de carpintería. Tuvimos 2 hijos: Diego, nuestro primogénito, carismático y protector, y Lucía, 5 años menor, siempre reservada y observadora. Los domingos solíamos reunirnos en la mesa que Mateo había tallado con sus propias manos. Diego hablaba entusiasmado de su sueño de convertirse en arquitecto, mientras Lucía jugaba distraídamente con la comida, evitando nuestras miradas. Al caer la tarde, Mateo y yo caminábamos por la playa de Puerto Escondido, planeando la jubilación y soñando con los viajes que haríamos una vez que nuestros hijos siguieran su propio camino. Yo me creía feliz, o al menos así lo sentía. Todo cambió una noche de septiembre. Hace exactamente 20 años. Diego no volvió a casa después de salir con sus amigos. Lo esperamos hasta el amanecer. Llamando desesperadamente a cada persona conocida, Lucía permaneció en su habitación, alegando que estudiaba para los exámenes. Aunque su actitud tenía algo extraño que no logré comprender entonces, Mateo salió junto a los vecinos para buscar a nuestro hijo. Con las primeras luces del día, hallaron su cuerpo en el fondo de un barranco cercano a la playa. La policía concluyó que había sido un accidente, que probablemente se había resbalado en la oscuridad. Jamás puse en duda esa versión. ¿Cómo podría imaginar la verdad? El funeral fue el día más sombrío de mi vida. Me vestí con el mismo traje negro que había llevado en el entierro de mi madre. Lucía se mantuvo inquietantemente serena mientras yo me deshacía en llanto. Mateo me sostuvo con fuerza cuando mis piernas cedieron. Ahora comprendo por qué él parecía cargar un peso aún más grande que el de haber perdido a nuestro hijo. Tras la muerte de Diego, Lucía cambió por completo, se volvió más afectuosa. Colaboraba en las tareas del hogar y pasaba más tiempo a nuestro lado. Yo interpreté aquello como su manera de sobrellevar el duelo, de llenar el vacío dejado por su hermano. ¡Qué equivocación tan cruel! Los años avanzaron. Lucía se casó con Andrés, un hombre tranquilo de un poblado cercano, en Puebla. Tuvieron 2 hijos hermosos. Por un tiempo, creí que la vida nos ofrecía una segunda oportunidad. Andrés me llamaba mamá, y Lucía había seguido los pasos de su padre. Abriendo su propio taller de muebles artesanales, nuestra familia parecía haberse reconstruido al fin. Todo lucía nuevamente perfecto. Pero ahora, tendida en lo profundo de este barranco, con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en mi boca, comprendo que toda aquella felicidad era una ilusión calculada con frialdad. Las primeras señales de que algo no marchaba bien comenzaron hace unos meses, cuando Mateo y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Entre nuestra casa frente al mar, el terreno que heredé de mis padres y los ahorros familiares, sumábamos aproximadamente 1.800.000 pesos mexicanos de patrimonio. Para heredar, fue Lucía quien nos sugirió acudir al abogado. Mamá, papá, ya tienen más de 55 años. Es necesario dejar todo en orden, nos dijo, con una sonrisa que hoy me resulta siniestra. André, sentado a su lado, me tomó la mano con esos dedos que tiempo después me empujarían hacia la muerte.
Los queremos demasiado y deseamos asegurarnos de que estén bien protegidos, añadió con voz mansa el abogado. El doctor Ramírez, un profesional al que conocíamos desde hacía años, nos explicó las distintas opciones: crear un fideicomiso, dividir la herencia entre los nietos o elaborar un testamento tradicional. Lucía insistió en que se le nombrara a ella y a Andrés como únicos herederos. Nosotros nos encargaremos de repartir todo con justicia a los niños, argumentó. Además, cuando envejezcan, necesitarán de nosotros. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para poder cuidarlos, adecuadamente añadió con un tono que me incomodó. Aunque Mateo pareció convencido, mi esposo, siempre más confiado que yo, aceptó la propuesta casi sin resistencia. Yo dudé, especialmente porque recordaba cómo Diego hablaba a menudo de ayudarnos económicamente en la vejez. Pero Diego ya no estaba, y Lucía era nuestra única hija con vida. Firmamos los papeles una tarde de jueves. Andrés llevaba un traje impecable. Tras la firma, me abrazó durante largo rato. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre, susurró a mi oído. Sus palabras me provocaron un escalofrío imposible de ignorar. Esa misma noche, mientras preparaba la cena, no pude deshacerme de la sensación de haber cometido un error irreparable. Las semanas posteriores se volvieron extrañas. Lucía y Andrés comenzaron a visitarnos con frecuencia, aunque sus visitas tenían un trasfondo diferente. No venían únicamente a convivir. Siempre traían nuevas sugerencias. ¿Cómo mejorar la casa? ¿En qué invertir? ¿Qué seguros de vida contratar? Mamá, deberías considerar vender esta casa tan grande y mudarte a un lugar más pequeño, dijo Lucía. Mientras recorría cada rincón con una mirada calculadora. Podríamos ayudarte a encontrar un apartamento cómodo en el centro de Monterrey. Pero yo amaba nuestra casa. Cada espacio contenía recuerdos de nuestros 35 años juntos, la cocina donde preparé miles de comidas, el taller donde Mateo dio vida a sus obras maestras, el patio donde nuestros hijos y nietos jugaron. No podía imaginar mi vida en otro lugar. Cuando después de aquello, vi un destello de irritación en los ojos de Lucía que me heló hasta los huesos. Mamá está siendo irracional, dijo con un tono que jamás había usado conmigo. Esta casa es demasiado grande para 2 personas de su edad. Si llegaran a caer por las escaleras, o si pasara cualquier accidente, nosotros no alcanzaríamos a tiempo para ayudar. Andrés asintió con firmeza. Además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería mucho más sensato vender ahora. Mientras el mercado inmobiliario está en su mejor momento, Mateo empezó a considerar sus argumentos. Pero yo no podía librarme de la sensación de que detrás de tanta insistencia se escondía algo más oscuro. Una nube. Después de otra de esas conversaciones cargadas de tensión, le pregunté a mi esposo si no encontraba extraño que Lucía se mostrara de pronto tan interesada en nuestras finanzas. Isabel, ella solo se preocupa por nosotros, respondió. Mientras se cepillaba los dientes, quizás deberíamos pensar seriamente en lo que sugiere. Ya no somos tan jóvenes, pero en su mirada percibí una sombra de duda que él no se atrevía a reconocer. Ahora sé que Mateo ya sospechaba, que estaba empezando a unir piezas que yo ni siquiera sabía que existían. Las cosas empeoraron cuando Lucía propuso que le otorgáramos un poder notarial sobre nuestras cuentas y propiedades. Es únicamente por precaución, explicó Lucía, mientras Andrés preparaba té en nuestra cocina, como si ya fuese el dueño de la casa. Si alguno de ustedes llegara a enfermarse o a tener un problema de salud, nosotros podríamos gestionar sus asuntos sin enredos legales. La naturalidad con la que lo expresó casi me convenció. Pero había en su insistencia algo que me ponía los nervios de punta. Esa noche no concilié el sueño. Permanecí despierta mirando el techo, escuchando la respiración acompasada de Mateo a mi lado, tratando de comprender por qué sentía esa inquietud que me oprimía el pecho. Al día siguiente decidí llamar a mi hermana Camila para pedirle consejo. Ella siempre había sido más aguda que yo, más desconfiada de las verdaderas intenciones de las personas. Cuando le conté sobre la presión de Lucía,
Se quedó en silencio durante un largo momento. Isabel dijo al fin: ¿No te parece extraño que Lucía esté tan ansiosa por tener control sobre su dinero? Ella tiene su propio negocio. En apariencia le va bien económicamente. ¿Para qué necesitaría tanto poder sobre sus finanzas? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía toda la razón. Lucía jamás nos había mostrado problemas económicos. Nunca pidió dinero prestado, ni dio señales de necesitar nuestra ayuda. Aquella tarde, cuando Lucía apareció con otra de sus conversaciones sobre nuestro futuro, decidí enfrentarla de manera directa. Y ya comencé. Mientras estábamos sentadas en el porche: ¿por qué es tan importante para ti controlar nuestros asuntos financieros? Tu padre y yo seguimos estando lúcidos. Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció y, por un instante, vi en sus ojos algo que me recordó a otra persona, un brillo frío y calculador que jamás le había notado. Mamá, no se trata de control, respondió con voz tensa. Se trata de amor, de cuidado y de responsabilidad familiar. Pero la forma en que pronunció responsabilidad familiar sonó más a advertencia que a muestra de cariño. André, que hasta entonces había permanecido callado, intervino con su tono tranquilo pero firme: Isabel, solo queremos lo mejor para ustedes. Es doloroso verlos preocuparse por asuntos que podríamos resolver fácilmente. Esa noche, tras su partida, Mateo y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en muchos años. Él pensaba que yo estaba exagerando, que veía problemas donde no existían. Yo insistía en que algo no estaba bien, que la conducta de nuestra hija había cambiado demasiado. Mateo, dije mientras lavábamos los platos, ¿recuerdas cómo era Lucía antes de que Diego muriera? Era diferente, más distante. No sé explicarlo, pero había algo en ella que me provocaba miedo. Mi esposo dejó de secar el plato que tenía en las manos y me miró con una expresión que me desarmó. En sus ojos vi algo nuevo: reconocimiento. Isabel dijo en voz muy baja: hay cosas sobre la muerte de Diego que nunca te conté. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que pensé que iba a estallar. Sus palabras me atravesaron como un rayo. ¿Qué hay sobre la muerte de Diego?, pregunté, con un hilo de voz. Mateo se dejó caer pesadamente en una de las sillas de la cocina. La misma mesa donde compartimos miles de comidas, donde Diego hacía sus tareas escolares y donde Lucía solía quedarse en silencio. Se pasó las manos por la cara como si intentara borrar recuerdos que lo atormentaban desde hacía 20 años. La noche que Diego murió, empezó con voz apagada. Lucía no estaba en su cuarto estudiando. ¿Cómo nos dijo? La vi salir de casa alrededor de las 8. La seguí porque algo en su actitud me inquietaba. En esos días andaba rara. Más agresiva, más resentido. Se detuvo, mirando sus propias manos, como si la verdad terrible que había ocultado todo este tiempo estuviera escrita en ellas. Los vi discutiendo cerca del barranco. Isabel. Los escuché gritándose cosas horribles el uno al otro. Mi mundo comenzó a girar. ¿Sobre qué discutían?, susurré. Aunque una parte de mí no quería oír la respuesta, Mateo levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que ni siquiera derramó en el funeral de nuestro hijo mayor. ¿Sobre dinero? Isabel. Lucía estaba furiosa porque Diego era el primogénito y, según la tradición de mi familia, él heredaría la mayor parte de nuestros bienes. Pero había algo más: un dinero que Diego había descubierto. ¿Qué dinero?, pregunté. Sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies, Mateo suspiró profundamente antes de continuar. Días antes de morir, Diego vino a hablar conmigo en el taller. Había descubierto que Lucía estaba sacando dinero de nuestros ahorros. Primero eran cantidades pequeñas, luego sumas mayores. Diego tenía pruebas. Llevaba meses investigando. Mi mente se negó a aceptar lo que estaba oyendo. Mijaia, la misma que después de la muerte de Diego se volvió tan atenta, tan solícita, ya nos estaba robando antes de que su hermano muriera. ¿Por qué nunca me lo contaste?, lo increpé con el corazón desgarrado.
Porque cuando llegué al barranco, esa noche ya era demasiado tarde. Contestó con voz sofocada. Vi a Lucía junto al cuerpo de Diego. Nuestra hija temblaba. Lloraba, repitiendo una y otra vez. Fue un accidente. Fue un accidente. Me miró con desesperación y me rogó: papá, ayúdame. Diego se resbaló al intentar sujetarme. Yo solo me defendí y él perdió el equilibrio. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin control. Pero le creíste, murmuré. Aunque en el fondo ya sabía la respuesta, Mateo asintió lentamente, con una culpa que lo había consumido durante décadas. Era mi hija. Isabel. Diego ya estaba muerto. No podía devolverle la vida destruyendo a la otra. Pensé que realmente había sido un accidente, que Lucía aprendería la lección y se convertiría en una mejor persona. Después de eso, y el dinero robado, pregunté, necesitando conocer cada detalle de aquella pesadilla. Nunca lo devolvió, admitió. De hecho, siguió sacando pequeñas cantidades que yo fingía no notar, porque enfrentarla significaba admitir que estaba encubriendo un asesinato. Me volví su cómplice. Isabel, cada vez que guardaba silencio, cada vez que fingía no ver cómo disminuían las cuentas. Me hundía más en esa complicidad. La realidad se fue dibujando con un frío insoportable en mi mente. Por eso está tan interesada en controlar nuestras finanzas, murmuré. No es que le importemos. Lo que quiere es terminar lo que empezó hace 20 años. Mateo asintió con gravedad. Y hay algo más. Isabel. Algo que descubrí hace un par de semanas. ¿Qué más podría haber?, pregunté, sintiendo que mi corazón no soportaba más revelaciones. Mateo fue hasta su escritorio y sacó unos papeles que había mantenido ocultos entre otros documentos. He estado investigando en secreto las finanzas de Lucía. Su taller no está tan bien como quiere hacernos creer. En realidad, está al borde de la quiebra. Debe más de 400,000 pesos mexicanos a bancos y proveedores. Los papeles temblaron en mis manos mientras leía las cifras. Lucía no era la empresaria exitosa que aparentaba. Era una mujer desesperada que había vivido de mentiras y de dinero robado durante años. ¿Y Andrés lo sabe?, pregunté, recordando sus abrazos cálidos y su sonrisa tranquila. Estoy seguro de que sí, respondió Mateo. Noté cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero, cómo hace preguntas muy específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, nuestras pólizas. No son preguntas inocentes. Isabel, son los cálculos de alguien que quiere saber exactamente cuánto vale nuestra muerte. Aquella frase me heló hasta los huesos. Nuestra muerte, repetí en un susurro. Era la primera vez que consideraba que Lucía realmente podría querer hacernos daño físico. Hasta entonces pensé que solo quería aprovecharse de nosotros, pero si había sido capaz de causar la muerte de su propio hermano por dinero, ¿qué le impediría hacer lo mismo con sus padres? Mateo, dije, aferrándome a sus manos, tenemos que ir a la policía. Debemos contar lo que ocurrió con Diego y lo que está pasando ahora, pero él negó con la cabeza, con una mirada de desamparo que me rompió el corazón. ¿Con qué pruebas? Isabel, soy cómplice de encubrir un homicidio. Si hablo ahora, también me arriesgo a ir a prisión. Y además, ¿quién va a creerle a un hombre de 60 años que ocultó este secreto por 20 años? Tenía razón. Entonces solo nos queda esperar a que ella nos mate. Igual que a Diego. Vamos a ser muy cuidadosos, dijo Mateo. Intentando sonar más seguro de lo que realmente estaba, encontraremos la manera de protegernos, de reunir pruebas. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Lucía. Hola, mamá, dijo, con esa voz dulce que ahora me resultaba siniestra. Andrés y yo estuvimos pensando que sería hermoso celebrar su 35º aniversario de bodas con algo especial. ¿Qué tal si los llevamos el próximo fin de semana a ese mirador en el Pico de Orizaba? Podríamos hacer una caminata en familia, tomar fotos y pasar un día perfecto juntos. Sentí que la sangre se me helaba. Miré a Mateo, que había escuchado toda la conversación,
y tenía el mismo terror reflejado en su rostro. Es una idea muy linda. Y ya alcancé a responder con voz temblorosa. Pero déjanos pensarlo, y mañana te damos una respuesta. Tras colgar, nos miramos en silencio, conscientes de que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. El mirador, susurré, quiere llevarnos allí para matarnos y hacerlo parecer un accidente. Mateo asintió gravemente. Esa noche no dormimos un minuto. Nos abrazamos en la cama, planeando cómo podríamos salvarnos de nuestra propia hija. Los días siguientes fueron una pesadilla de disimulos. Tuvimos que actuar como si nada pasara cuando Lucía y Andrés vinieron a visitarnos, sonriendo cuando hablaban del viaje, asintiendo ante su entusiasmo. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba viendo a los responsables de la muerte de mi hijo mayor y que ahora tramaban lo mismo contra nosotros. El jueves por la tarde, Andrés apareció con una mochila nueva, y esa sonrisa serena que ahora parecía la máscara de un sociópata. Querida Isabel, dijo, abrazándome con los mismos brazos que pronto intentarían empujarme hacia la muerte. Compré algunos suministros para nuestra excursión al Mirador Agua. Frutas, sándwiches, todo lo necesario para el picnic. Me mostró el contenido de la mochila como un niño emocionado, pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos objetos podía servir para encubrir nuestro asesinato. También traje mi nueva cámara digital, añadió, enseñando un equipo costoso. Quiero capturar cada instante de este día especial. Serán recuerdos que atesoraremos para siempre. La ironía de sus palabras me revolvió el estómago. La única foto que él planeaba tomar era la de nuestros cuerpos destrozados al pie de un barranco. Lucía apareció cargando equipo de senderismo recién comprado. Papá le dijo a Mateo con un entusiasmo forzado. Adquirí todo lo necesario para una caminata a seguracuerdas. Linternas. Un botiquín de primeros auxilios. Cada palabra sonaba como una burla cruel. Material de seguridad para planear nuestro asesinato. La perversidad de la situación me mareó. ¿No es un poco arriesgado para personas de nuestra edad?, pregunté, intentando sonar casual mientras buscaba alguna excusa para cancelar el viaje. Lucía acarició mi mejilla con esa falsa ternura que me revolvía el alma. Por eso elegimos un sendero muy sencillo y seguro, aseguró. Es una caminata que hasta los niños podrían hacer. Además, Andrés y yo estaremos pendientes de ustedes en todo momento. Sí, y pendientes. Hasta el instante exacto en que decidieran empujarnos por un acantilado. Esa noche, cuando por fin se marcharon, Mateo y yo nos quedamos sentados en el porche, temblando, no solo por el frío, sino por el terror absoluto que habíamos contenido durante horas. No podemos ir, Gigi. Aferrando sus manos, si no vamos, replicó con voz grave. Encontrarán otra forma de matarnos, quizás algo que parezca aún más accidental, como un incendio en la casa o un asalto malogrado. Al menos en el mirador sabremos lo que intentarán hacer. Sus palabras tenían una lógica aterradora, pero no me reconfortaban en lo más mínimo. Entonces, ¿qué propones?, pregunté, desesperada. Mateo guardó silencio unos minutos antes de responder. Iremos. Pero preparados, voy a esconder mi celular y lo dejaré grabando todo lo que suceda. Si logramos sobrevivir, tendremos pruebas. Y si no, su voz se quebró, al menos alguien sabrá la verdad. El viernes por la noche, apenas pudimos probar la cena, sabíamos que podía ser nuestra última comida juntos, en esa cocina donde habíamos vivido tantos momentos felices como familia. Mateo revisó su testamento una vez más, asegurándose de que, si algo nos pasaba, al menos Lucía no obtuviera todo sin que quedara registro de nuestras sospechas. Escribí una carta, me confesó, mostrando un sobre cerrado. Está dirigida a tu hermana Camila. En ella explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Diego y lo que creemos que Lucía planea hacer. La dejé en la caja de seguridad del banco. Si no volvemos de este viaje, al menos ella sabrá dónde buscar la verdad. Esa noche nos acostamos abrazados, susurrándonos palabras de amor que podían ser las últimas.
Si algo me sucede, dijo Mateo, quiero que sepas que estos 35 años contigo han sido lo mejor de mi vida. A pesar de todo, a pesar de los errores y de los secretos, te amo más que a mi propia vida. Lloré en silencio, memorizando el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, el olor de su piel. El sábado amaneció con un cielo azul tan limpio que parecía burlarse de nuestra desgracia. Lucía llegó temprano silbando una melodía alegre que me heló la sangre. «Buenos días». Tortolitos gritó desde la puerta principal. Listos para su gran aventura, Andrés apareció detrás de ella radiante. Como si aquel fuera el día más feliz de su vida, excepto que para nosotros era una cita con la muerte. Durante el desayuno, que apenas pudimos probar, Lucía explicó con detalle la ruta que seguiríamos. «Es un sendero precioso», dijo, desplegando un mapa sobre la mesa. «Conduce a un mirador desde donde se ve toda la bahía de Puerto Escondido. Dicen que la vista es espectacular». Sus ojos brillaban con un entusiasmo casi demoníaco. Claro que sería espectacular. Serían las últimas vistas de nuestra vida. «El sendero tiene algunos tramos empinados», añadió Andrés, como si nos diera información turística. «Pero nada que excursionistas experimentados como ustedes no puedan manejar». Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades para el senderismo sonó como una broma cruel. Éramos dos sexagenarios que apenas caminábamos por la playa de vez en cuando. Mientras cargábamos el coche, vi a Lucía revisando meticulosamente su mochila, asegurándose de que llevaba todo lo necesario para su plan. Vi cuerdas, una pequeña pala y algo que parecía una bengala. «¿Para qué es eso?», pregunté señalando la bengala. «Para seguridad», respondió sin dudar. «Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de socorro». «Claro». Enviarían una señal de socorro después de empujarnos por un acantilado para que hallaran nuestros cuerpos y confirmaran que fue un trágico accidente durante una caminata familiar. Todo calculado, cada detalle, estaba pensado para que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El viaje en coche hasta el pico de Orizaba duró casi 3 horas que se sintieron eternas. Andrés puso música animada y cantó con las canciones como si realmente fuéramos de excursión en familia. Lucía conducía con cuidado, respetando todos los límites de velocidad y deteniéndose en cada señal de alto. No quería arriesgar un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el trayecto, Mateo discretamente tomó mi mano y activó la grabación en su teléfono. Todo lo que ocurriera a partir de ese momento quedaría registrado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas. Si no, al menos, la verdad no moriría con nosotros. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. El lugar era hermoso, con árboles altos y el sonido de una cascada a lo lejos, pero para mí era el escenario de mi propia ejecución. Lucía y Andrés sacaron sus mochilas del coche, sonriendo y bromeando, como si fuera el día más feliz de sus vidas. «¿Listos para la aventura?», preguntó Lucía. Y por primera vez en 20 años vi en sus ojos el mismo brillo frío que debió tener la noche en que Diego murió. El sendero empezó de manera sencilla, serpenteando entre árboles frondosos y rocas cubiertas de musgo. André caminaba delante de nosotros, tomando fotos y comentando sobre la belleza del paisaje. «Miren esas flores silvestres», exclamó, señalando arbustos con flores moradas. «Y esa formación rocosa. Increíble». Su actuación era perfecta, la de un yerno afectuoso, disfrutando de un día especial con sus suegros. Lucía caminaba detrás de nosotros, supuestamente para asegurarse de que no nos quedáramos atrás, pero yo podía sentir sus ojos en nuestra espalda como cuchillas. Cada vez que me giraba para mirarla, me sonreía con esa sonrisa, perfeccionada a lo largo de 2 décadas de mentiras. «¿Cómo están?», mamá y papá preguntaba con falsa preocupación. «¿Necesitan parar y descansar después de 1 hora de caminata?». Comenzamos a subir una parte más empinada del sendero. Mis piernas ya estaban pesadas y Mateo respiraba con dificultad. No estábamos acostumbrados a ese tipo de esfuerzo y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente.
Habían elegido un recorrido que nos agotaría, volviéndonos vulnerables para el momento de ejecutar su plan. Ya casi llegamos al mirador, anunció Andrés con entusiasmo. Aunque según el mapa que había visto en casa, todavía faltaba al menos media hora de camino. Su mentira confirmaba que no pensaban llegar al mirador oficial. El lugar donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca. Durante la caminata, intenté memorizar cada detalle del sendero, cada árbol, cada roca que pudiera servir como referencia si lograba sobrevivir y necesitaba explicar a la policía dónde había ocurrido todo. Mateo hacía lo mismo. De vez en cuando intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que estábamos caminando hacia nuestra muerte, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de obtener las pruebas. «Miren eso», gritó de pronto Lucía, señalando una formación rocosa a nuestra derecha. «Ese acantilado tiene una vista increíble. Subamos allí para tomar algunas fotos especiales». Mi sangre se heló. Allí estaba el lugar elegido para nuestro asesinato. El acantilado se alzaba unos 30 metros sobre el sendero principal, accesible por un camino secundario mucho más peligroso. Las rocas estaban sueltas. Había pocos árboles a los que agarrarse en caso de tropezar, y desde la cima se veía un barranco profundo, lleno de piedras afiladas. «No sé si es buena idea», dije intentando sonar casual. «Ese sendero parece demasiado peligroso para personas de nuestra edad». Pero Andrés ya había comenzado a caminar hacia la bifurcación, cargando su mochila llena de equipo de seguridad que yo sabía que no usaría para salvarnos. «Vamos», Isabel dijo con esa voz persuasiva que usaba para convencerme. «Solo tomará unos minutos. Además, Lucía tiene razón. Las fotos desde allí arriba serán espectaculares». La forma en que pronunció espectaculares me hizo temblar. Serían espectaculares para quien las viera después, como evidencia de nuestro accidente. Mateo apretó mi mano discretamente, recordándome que su teléfono estaba grabando todo. Teníamos que seguir. Si nos negábamos, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. La subida al acantilado fue agotadora. Las rocas sueltas se deslizaban bajo nuestros pies y más de una vez casi caí, pero lo más aterrador era darme cuenta de lo perfecto que era ese lugar para un asesinato. Si alguien tropezaba accidentalmente desde la cima, no habría posibilidad de sobrevivir y lo peor, no habría testigos. «Ya casi llegamos», gritó Lucía desde arriba. ¿A dónde había subido con la agilidad de alguien que planificó cada paso? Andrés la siguió y luego nos ayudó a Mateo y a mí a completar los últimos metros. Sus manos en mis brazos se sintieron como las garras de un depredador. El mirador era, de hecho, espectacular. Desde allí se veía todo el valle, las montañas lejanas y el mar brillando en el horizonte. En cualquier otra circunstancia, habría sido un momento hermoso para compartir con la familia. Pero sabiendo lo que yo sabía, el lugar era el escenario perfecto para una pesadilla. «Vengan aquí para las fotos», gritó Andrés. Colocándose cerca del borde del acantilado, «Quiero que el valle salga de fondo». Mateo y yo nos acercamos lentamente. Cada paso nos llevaba más cerca de nuestro destino final. Pude ver a Lucía posicionándose estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias. «Perfecto», exclamó Andrés, levantando su cámara. «Ahora abrácense y sonrían». Mateo y yo nos abrazamos probablemente por última vez. Mientras él tomaba foto tras foto, cada destello de la cámara se sentía como un relámpago anunciando la tormenta que estaba por estallar. «Tomen otra», sugirió Lucía. «Observando Shamash». «Pero esta vez quédense un poco más atrás para que el paisaje quede mejor en el encuadre». Un paso atrás significaba estar exactamente en el borde del precipicio. Mateo y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento. Nos movimos hacia atrás como nos indicaron, sintiendo que el suelo sólido desaparecía y solo quedaba el vacío del abismo detrás de nosotros. Andrés levantó la cámara una vez más, pero esta vez vi algo distinto en sus ojos. Ya no había necesidad de fingir. La máscara había caído. «Sonrían», dijo con una voz que ya no era amable,
Esta va a ser su última foto. En ese instante, Lucía se lanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era simple: empujarnos al vacío, tomar fotos del accidente y luego bajar para descubrir nuestros cuerpos destrozados. Pero Mateo se había preparado para ese momento. En el último segundo, logró sujetar la muñeca de Lucía y tirarla hacia adelante. «Si vamos a morir, tú vienes con nosotros», gritó con una furia que nunca le había visto. Por un momento, los cuatro quedamos tambaleándonos al borde del acantilado, agarrándonos en una danza macabra entre la vida y la muerte. Andrés gritó e intentó ayudar a Lucía, pero el peso de todos era demasiado. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. La gravedad comenzaba a ganar la batalla. Y entonces caímos los cuatro juntos, encerrados en un abrazo mortal, gritando, mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a toda velocidad. En esos segundos que parecieron eternos pensé en Diego, en cómo debió sentirse cuando Lucía lo empujó al barranco. Hacía 20 años su terror, su confusión, su traición al descubrir que su propia hermana lo había condenado. El impacto fue brutal. Escuché el horrible crujido de huesos rompiéndose, el sonido de mi cuerpo destrozándose contra las rocas. El dolor era indescriptible, pero aún más terrible era el sabor metálico de la sangre en mi boca y la certeza de que esta vez Lucía había ganado. Esta vez no habría testigos para contar la verdad. Pero entonces escuché la voz de Mateo, débil pero clara: «Isabel, no te muevas. Finge que estás muerta». Y me di cuenta de algo increíble: aún estaba viva. El dolor era tan intenso que pensé que enloquecería. Cada fibra de mi cuerpo gritaba en agonía. Sentí la sangre escurriendo por mi rostro y algo caliente empapando mi ropa. Pero la voz de Mateo resonó como un mandato divino. «Finge que estás muerta». Con una fuerza de voluntad que desconocía, permanecí completamente inmóvil, controlando incluso mi respiración para que fuera imperceptible. A pocos metros podía escuchar los gemidos de Lucía y Andrés. Ellos también habían sobrevivido a la caída, pero por los sonidos parecían estar en peor estado que nosotros. «Andrés». Oí la voz quebrada de mi hija. «¿Estás bien?». Su preocupación por su esposo me revolvió el estómago. Esta mujer, que había causado la muerte de su propio hermano e intentado matarnos, aún era capaz de sentir amor por alguien. «Creo que me rompí la pierna», gimió Andrés. «Duele tanto». «Lucía». Y los viejos, la forma despectiva en que se refirió a nosotros, confirmó lo que yo ya sabía: nunca fuimos familia para él. Éramos solo obstáculos en el camino hacia su dinero. Escuché movimiento, como si Lucía estuviera arrastrándose en nuestra dirección. Mi corazón latía tan fuerte que tuve miedo de que pudiera oírlo. «Están muertos», anunció después de unos minutos que parecieron horas. «Ambos tienen los ojos abiertos, pero no están respirando». Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si creía que habíamos fallecido, tal vez aún tendríamos una oportunidad. «Perfecto», susurró Andrés con una satisfacción que me heló la sangre. «Funcionó exactamente como lo planeamos». «Bueno, excepto por la parte en la que nosotros caímos», también respondió Lucía con una risa amarga. «Al menos ya no tendremos que fingir que los amamos más». En los minutos siguientes, que se hicieron eternos, Lucía y Andrés discutieron su situación. Ambos estaban heridos, pero aún podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde donde pudieran pedir ayuda y después contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un supuesto accidente trágico que había matado a sus pobres padres. «Recuerda la historia», le indicó Lucía a Andrés. Estábamos tomando fotos cuando una roca se soltó bajo los pies de papá. Él tropezó y, tratando de sostenerse, arrastró a mamá con él. Nosotros intentamos ayudarlos, pero caímos también. Es fundamental que nuestras versiones coincidan. Lo sé, contestó Andrés. Lo practicamos 100 veces. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros, perdimos a nuestros queridos suegros en un horrible accidente.
Su actuación era tan convincente que, de no haber vivido yo misma la verdad, habría creído cada palabra. Poco a poco sus voces se fueron apagando, mientras se arrastraban hacia lo que esperaban que fuera su salvación. Cuando el silencio al fin reinó, Mateo susurró mi nombre con un hilo de voz, tan bajo que apenas pude escucharlo. Isabel, ¿estás bien? Respondí en el mismo tono, confirmando que estaba viva, aunque terriblemente herida. Mi pierna derecha está rota, me dijo, con voz sofocada por el dolor. Y creo que tengo algunas costillas fracturadas. ¿Y tú? Hice un inventario mental de mi cuerpo. Un dolor agudo me atravesaba el brazo izquierdo. Mi cabeza latía como si alguien la golpeara con un martillo, y definitivamente había algo mal en mi hombro. Pero estaba viva. Y eso era más de lo que había esperado. Estamos muy mal, pero seguimos vivos, susurré. El teléfono está grabando, pero aquí abajo no hay señal. Esa era la parte más aterradora de nuestra situación. Estábamos vivos. Sí, pero atrapados en el fondo de un barranco, heridos y sin ninguna forma de comunicarnos con el mundo exterior. Si nadie venía a buscarnos, moriríamos lentamente de sed, hambre o a causa de nuestras heridas. Mathieu, susurré con la voz rota. Antes de que sea demasiado tarde, necesito que me cuentes todo. Todo lo que realmente pasó la noche en que Diego murió. Mi esposo suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando ese momento durante 20 años. Esa noche empezó con voz temblorosa. Diego vino a verme al taller. Estaba furioso. Tenía papeles en la mano. Extractos bancarios. Me mostró pruebas de que Lucía llevaba meses robando dinero de nuestras cuentas. Al principio eran cantidades pequeñas, luego sumas más grandes. Él había estado investigando porque notó discrepancias en nuestros ahorros. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional mientras escuchaba la verdad que había estado enterrada durante décadas. Diego quería enfrentar a Lucía esa misma noche, continuó Mateo. Intenté calmarlo, convencerlo de esperar hasta el día siguiente, pero él estaba decidido. Dijo que no podía dormir sabiendo que su hermana nos estaba robando. ¿Y lo seguiste?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. Sí, tenía miedo de lo que pudiera pasar. Conocía el temperamento de Diego cuando se enfurecía, y también había notado algo extraño en Lucía últimamente. Una frialdad que me daba escalofríos. Mateo se detuvo unos segundos antes de continuar, la voz quebrada. Cuando llegué al barranco, los encontré gritándose. Diego agitaba los papeles en la cara de su hermana. «Eres una ladrona», le gritaba. «Estás robando a nuestros propios padres». Pero Lucía lo negaba todo. Decía que él estaba loco, que inventaba cosas. Mi corazón se aceleró al imaginar la escena, mis dos hijos enfrentados en la oscuridad, uno acusando al otro de traición. «¿Qué pasó después?», pregunté. Aunque una parte de mí no quería oírlo, Mateo bajó la cabeza. Diego le dijo que si no devolvía el dinero y no nos confesaba todo, él mismo nos diría la verdad. Lucía se enfureció. Gritó que Diego siempre había sido el favorito, que siempre lo había tenido fácil, que era hora de que las cosas cambiaran. Y entonces, la voz de Mateo se quebró. Lo empujó. No fue un accidente. Isabel. Lo empujó con toda su fuerza. Las lágrimas corrieron por mi rostro, mezclándose con la sangre de mis heridas. «¿Por qué nunca me lo contaste?», pregunté con una mezcla de rabia y desesperación. Mateo suspiró profundamente, porque cuando llegué a donde estaba Lucía, ella lloraba, temblaba. Me repetía una y otra vez que había sido un accidente, que no lo había hecho con intención. Me rogó que no te dijera nada, que no podía perderte a ti también. «Pero sabías que era mentira», murmuré, sintiendo que el peso de la traición se volvía insoportable. «Sí, pero era mi hija. Isabel, mi única hija viva. ¿Cómo podía entregarla a la policía? ¿Cómo podía destruir lo que quedaba de nuestra familia?» Su justificación me dolió tanto como mis heridas. «¿Y el dinero robado?», pregunté con voz quebrada. Lucía juró que lo devolvería poco a poco, que había sido un error desesperado, que nunca volvería a pasar, pero nunca devolvió ni un centavo.
Al contrario, siguió robando y yo seguí callando. Cada día que pasaba, me volvía más cómplice de su crimen. En ese momento, escuchamos voces a lo lejos. Lucía y Andrés habían logrado encontrar ayuda. Pronto llegarían los equipos de rescate, y nuestros hijos asesinos interpretarían el papel de sus vidas los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Las voces se hicieron más cercanas. Acompañadas del ruido de helicópteros sobrevolando la zona, el rescate había llegado. Y con él, el instante más crucial de nuestras vidas. Mateo y yo teníamos que decidir en cuestión de minutos, seguir fingiendo que estábamos muertos hasta encontrar el momento perfecto para revelar la verdad, o arriesgarnos a ser rescatados junto con ellos. Isabel susurró urgentemente. El teléfono grabó todo lo que pasó allá arriba. Tenemos la confesión de Andrés sobre el plan, tenemos a Lucía admitiendo que éramos un obstáculo, lo tenemos todo. Pero si nos descubren vivos ahora, pueden destruir las pruebas antes de que logremos entregarlas a las autoridades. Tenía razón. Si se daban cuenta de que habíamos sobrevivido y escuchado sus confesiones, nos silenciarían para siempre. Esta vez no sería un accidente, sería algo directo, definitivo. Aquí abajo gritó la voz de Lucía desde arriba. Mis padres, por favor, dense prisa, su actuación era perfecta. Su voz, quebrada de aparente dolor. Si yo no supiera la verdad, habría creído que era una hija devastada por la pérdida de sus padres. Señora, mantenga la calma, respondió una voz autoritaria. Probablemente del líder del rescate. Vamos a descender para evaluarlos. Usted y su esposo pueden moverse. Escuché el sonido de cuerdas y equipos siendo preparados. Andrés perfeccionó su papel de yerno desconsolado. No puedo creer que esto haya pasado, lloriqueó. Estábamos tomando fotos. Éramos tan felices y todo sucedió tan rápido. Una roca se soltó y ellos cayeron. Cada palabra era un puñal en mi corazón, porque sabía que repetiría esas mismas mentiras ante la policía, los medios y cualquiera que lo escuchara. Los rescatistas comenzaron a descender. Escuchaba sus voces acercándose, el sonido de las botas contra la roca, el tintinear de los mosquetones. Mateo me apretó la mano discretamente, recordándome que debíamos mantener la actuación sin importar qué pasara. Aquí están, gritó uno de los socorristas al encontrarnos. Tenemos a 2 personas en el fondo del barranco. Se acercó a nosotros y comenzó a revisarnos. Mantuve los ojos cerrados, respirando de manera tan superficial que apenas era perceptible. Sentí sus manos buscando mi pulso en el cuello, su oído junto a mi boca, tratando de detectar aire. Este todavía tiene pulso débil, anunció refiriéndose a Mateo. La mujer, no estoy seguro. Necesito al equipo médico aquí abajo de inmediato. Mi corazón se aceleró. El plan estaba funcionando. Creerían que Mateo estaba al borde de la muerte, pero aún vivo. Mientras yo me mantenía lo bastante cerca de la frontera para no ser una amenaza inmediata, en los minutos que siguieron, que me parecieron horas, los paramédicos trabajaron sobre nosotros. Sentí cómo me colocaban una máscara de oxígeno. Revisaban mis heridas y me sujetaban a una camilla. Tuve que resistir cada instinto de mi cuerpo que me pedía abrir los ojos, suplicar ayuda, dejar de fingir. El hombre está estable, pero crítico, informó uno de los paramédicos por radio. La mujer, en estado muy grave, puso apenas perceptible. Necesitamos evacuar de inmediato. Perfecto. Nos llevarían al hospital, donde tendríamos una oportunidad de hablar con las autoridades sin que Lucía y Andrés pudieran silenciarnos. Durante el ascenso en las camillas, escuché los sollozos de mi hija y las palabras de consuelo que los socorristas les daban a ella y a Andrés. Fueron tan valientes por sobrevivir a esto, les decía alguien. Es un milagro que estén relativamente bien. Si supieran que el verdadero milagro era que Mateo y yo seguíamos vivos para contar la verdad. En el helicóptero médico, mientras volábamos rumbo al hospital, podía sentir la presencia de Mateo en la camilla junto a la mía. Los paramédicos se concentraban en mantenerlo estable y, por sus conversaciones, entendí que él estaba en estado crítico.
Sus heridas eran mucho más graves que las mías, y, por un instante terrible, temí que muriera antes de que pudiéramos revelar la verdad. Señora, me dijo uno de los paramédicos, si puede oírme, resista. Estaremos en el hospital en unos minutos. Su voz era amable, llena de una compasión genuina que contrastaba con la falsedad que había escuchado de mi propia familia. Cuando llegamos al hospital de Ciudad de México, el caos fue inmediato. Médicos y enfermeras corrían por todas partes, gritando órdenes que yo no comprendía. Me llevaron directamente a una sala de emergencias donde comenzaron a atender mis heridas. Tuve que seguir fingiendo que estaba inconsciente. Pero necesitaba encontrar la forma de comunicarme con alguien en quien pudiera confiar. Doctora, escuché decir a una enfermera, sus signos vitales son extraños. El pulso es más fuerte de lo que esperaríamos en alguien. En su supuesto estado, mi corazón dio un vuelco. Me habían descubierto. Era tan mala actriz que mi propio cuerpo estaba traicionándome. Sucede a veces, en casos de trauma extremo, respondió la médica. El cuerpo tiene maneras misteriosas de aferrarse a la vida. Vamos a mantener un control estricto. Las próximas horas serán decisivas. Lucía emitió un sonido que supuestamente era un gemido de dolor, pero para mí sonó más como un suspiro de alivio. ¿Podemos verlos?, preguntó Andrés. Solo unos minutos. Necesitamos despedirnos en caso de que algo suceda. La médica asintió, y pronto escuché pasos acercándose a mi cama. Era el instante más peligroso de todos. Debía convencer a mis propios asesinos de que realmente estaba muriendo. Sentí la mano de Lucía posarse sobre la mía, y todo lo que pude hacer fue resistir el impulso de apartarla. Mamá susurró. Si puedes oírme, quiero que sepas que te amo. Lamento tanto que esto haya pasado. Sus palabras eran miel, envenenada dulces en la superficie, pero mortales en su esencia. Andrés se inclinó desde el otro lado. Isabel, querida, murmuró. Para mí, siempre has sido como una madre. Nunca te olvidaremos. Mentira. La única razón por la que no me olvidarían era porque tendrían que cargar con la memoria de haberme asesinado. Pero entonces, Lucía acercó aún más su rostro a mi oído y susurró algo que me heló la sangre. Espero que hayas aprendido la lección. Mamá, nunca debiste hacer tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, igual que a Diego. En ese instante, supe que nuestro plan había funcionado. Lucía acababa de confesar y, aunque yo no tenía forma de grabarlo, una enfermera en la sala había escuchado cada palabra. El susurro de mi hija resonaba en mis oídos como una confesión directa de su culpabilidad. Había mencionado a Diego, había admitido que algunas verdades debían permanecer ocultas y, lo más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre el dinero habían sido la causa de nuestro accidente, pero necesitaba más. Una confesión completa que no pudiera ser negada ni tergiversada. La enfermera que había oído aquello, una joven llamada Valeria según su identificación, dejó de revisar los monitores. Vi, a través de mis párpados entreabiertos, cómo sus ojos se abrían de par en par con horror. Comprendía perfectamente lo que esas palabras significaban. ¿Qué dijiste sobre Diego?, preguntó Andrés, sorprendido por la mención del hermano muerto. Lucía se tensó al darse cuenta de que había hablado de más. Nada, balbuceó. Solo quise decir, bueno. Mamá siempre se preguntó, ¿qué pasó realmente aquella noche? Creo que ya no importa, respondió Andrés. Aunque su voz sonaba tensa, pero sí importaba. Y Andrés era lo suficientemente astuto para darse cuenta de que su esposa había cometido un error. Vámonos, dijo Lucía con voz dura. Los médicos necesitan espacio para trabajar. Sentí la tensión entre ellos, la comprensión de que habían dicho demasiado en el lugar equivocado. Tras su salida, la enfermera Valeria se acercó a mi cama. Señora, susurró tan bajo que apenas pude oírla. Sé que puede escucharme. Lo que acabo de oír no es normal. Si está en peligro, tiene que hacérmelo saber de alguna manera. Su voz cargada de urgencia me llenó de esperanza. Muy lentamente,
casi imperceptible. Moví mi dedo índice. Fue un gesto minúsculo, pero Valeria lo notó enseguida. Dios mío, murmuró. Está fingiendo. Moví el dedo otra vez. Esta vez 2 veces. Escuchedillo. Inclinándose aún más. Voy a simular que reviso sus monitores. Si esas personas que acaban de salir son responsables de esto, mueva su dedo 3 veces. Sin vacilar. Lo moví 3 veces. Ellos le hicieron esto. Jadeó la enfermera. Después, fingiendo normalidad, se apartó y revisó mi vía intravenosa. Pero pude leer en su expresión que estaba procesando lo que acababa de descubrir. Finalmente volvió a inclinarse sobre mí. Voy a hablar con la médica a cargo, susurró. Pero necesita seguir fingiendo hasta que podamos protegerla. De acuerdo, moví el dedo una vez, confirmando. Los siguientes minutos fueron insoportables. Valeria salió de la sala y me quedé sola, rezando para que creyera en mí y actuara. Al fin escuché pasos que regresaban. Entró acompañada de una mujer mayor, seguramente la doctora principal, Ypsilon para mi sorpresa. Con 2 policías. Señora, dijo la doctora en voz baja. La enfermera Valeria nos informó de su situación. Si puede oírme, debe saber que ahora está a salvo. Los agentes están aquí para protegerla. Una ola de alivio recorrió mi cuerpo. ¿Puede abrir los ojos?, preguntó uno de los policías. Muy lentamente. Abrí los párpados. La luz blanca del hospital me cegó al principio, pero pronto distinguí los rostros preocupados que me rodeaban. Gracias a Dios, murmuró Valeria. Pensé que estaba perdiendo la razón. Señora, dijo el policía, un hombre de mediana edad, con gesto serio. Soy el detective Herrera. Sabemos que puede estar en una situación muy peligrosa. ¿Puede contarnos qué sucedió realmente en esa montaña? Mi voz salió como un susurro áspero tras tantas horas fingiendo estar inconsciente. Mi hija y su esposo nos empujaron. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al detective Herrera todo lo que sabía la muerte de Diego, los robos de Lucía, la presión para modificar nuestro testamento y, finalmente, el plan para asesinarnos en el pico de Orizaba. Lo más importante era la grabación en el teléfono de Mateo. ¿Su esposo tiene pruebas?, preguntó el detective con ojos brillantes. Sí, respondí. Todo está allí, sus confesiones, sus planes, cada palabra. De inmediato, Herrera fue a la habitación donde Mateo recibía atención. Él había recobrado la conciencia poco después que yo, y, cuando el detective le explicó la situación, entregó el teléfono sin titubear. Aquí está todo, dijo con voz débil, pero firme. 20 años de mentiras y la verdad sobre lo ocurrido hoy. Mientras los técnicos analizaban la grabación, Lucía y Andrés permanecían en la sala de espera, interpretando su papel de familiares destrozados. No sospechaban que su cuidadosa farsa estaba a punto de terminar para siempre. La grabación es clara, anunció el detective 1 hora después. Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de Diego, admisiones sobre robos y pruebas directas de un intento de homicidio premeditado contra ustedes 2. ¿Eso es suficiente para arrestarlos?, pregunté. Temiendo por nuestra seguridad, de sobra, afirmó. Y ya tenemos agentes en posición. Tan pronto como el juez firme la orden, procederemos. Ustedes estarán bajo protección. La ironía me golpeó. Lucía y Andrés estaban en la planta baja, recibiendo condolencias de extraños, planeando seguramente cómo manejar nuestro funeral, mientras en un piso superior estábamos desmantelando su mundo de mentiras. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté, con un presentimiento oscuro. El detective tomó una carpeta con papeles. Tras escuchar su relato, investigamos las finanzas de su hija. No solo está en bancarrota, como sospechaba. También le debe dinero a prestamistas muy peligrosos, usureros que no aceptan excusas. Sentí un escalofrío. Quiere decir que no éramos solo un obstáculo. Exacto, confirmó Herrera.
Usted y su esposo eran su única salida. Con su herencia, podía pagar esas deudas. Y empezar de nuevo, sin ustedes, probablemente estaría muerta en cuestión de semanas. Esa revelación añadió una dimensión aún más cruel a la traición. No solo nos veía como estorbo, sino como su única salvación. ¿Y qué pasará con nuestros nietos?, pregunté. Sintiendo una punzada de dolor. Servicios Sociales asumirá la custodia temporal, respondió el detective con tono comprensivo. Pero, en cuanto se recupere, usted podría solicitar la tutela. La idea de criar a los hijos de nuestros propios asesinos era abrumadora. Pero también la única forma de asegurar que algo bueno surgiera de esta pesadilla. Ellos eran inocentes y merecían crecer en un hogar con amor verdadero. No con máscaras. Es hora, anunció Herrera, cuando un policía entró con documentos en la mano. La orden de arresto ya está firmada. Desde mi ventana vi a los agentes tomando posiciones. Lucía Ramírez. Andrés Méndez. Se oyó la voz firme de un oficial. Quedan detenidos por el asesinato de Diego Ramírez y por el intento de homicidio de Isabel y Mateo Ramírez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta que la voz histérica de Lucía irrumpió. ¿De qué están hablando? Nosotros somos las víctimas. Nuestros padres murieron en un accidente. Sus padres están vivos, replicó el oficial con calma, y han entregado pruebas completas de sus crímenes. Hubo un momento de estupor, seguido del grito desesperado de Andrés. Eso es imposible. Los vimos morir. Estaban muertos. Su confesión espontánea quedó registrada, sumándose a la evidencia. Pronto, Lucía comenzó a culpar a su esposo. Fue idea de él. Yo no quería nada de esto. Y André, en su desesperación, replicó. Fuiste tú quien sugirió el acantilado. Tú planeaste todo desde el principio, en cuestión de minutos. La alianza de años se derrumbó, cada uno intentando salvarse a sí mismo. El detective Herrera regresó a mi habitación 1 hora después. Con una mezcla de satisfacción y tristeza, ya están bajo arresto, informó. Ambos se culpan mutuamente, lo cual fortalece nuestro caso. Pero hay algo más que debo decirle. ¿Qué más?, pregunté, con el corazón en vilo. Durante el arresto encontramos esto en el bolso de su hija, dijo, mostrando una pequeña grabadora digital. Estaba registrando las conversaciones con ustedes en las últimas semanas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué significa que ella sabía que estaban empezando a sospechar? El viaje al pico no fue un impulso, fue una reacción calculada a sus dudas. En una de las grabaciones se oye a Andrés decir, claramente, necesitamos actuar rápido antes de que ellos vayan a la policía. El aire me faltó. No solo habían planeado matarnos, nos habían vigilado, monitoreado, estudiado como ratas en un laboratorio. Y aún hay algo más, añadió Herrera, que encontramos en la investigación de sus finanzas. Su hija no solo debía dinero a prestamistas peligrosos, sino que también había falsificado sus firmas en varios documentos, intentando acceder a sus cuentas bancarias. Si ustedes hubieran muerto en aquel barranco, ella habría tenido acceso inmediato a todos sus bienes. Cada revelación era como otra estocada. Mi propia hija no solo había planeado asesinarme, sino que también me había estado robando activamente, suplantando mi firma y destruyendo cada principio de confianza familiar que yo había querido enseñarle. ¿Cuánto dinero en total?, pregunté. Aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Alrededor de 180,000 pesos en los últimos 3 años, respondió el detective Herrera. Eran sumas pequeñas que ella pensaba que no notarían, pero al acumularse se convirtieron en una cifra considerable. El dinero que Mateo y yo habíamos ahorrado con décadas de trabajo paciente, peso por peso, había financiado el falso estilo de vida de lujo de mi hija. Mientras en secreto planeaba nuestra muerte, los días siguientes en el hospital fueron un torbellino: entrevistas con la policía, reuniones con abogados, llamadas de periodistas. La prensa local bautizó el caso como la traición familiar más atroz de la década. Y medios de todo el país querían escuchar nuestra versión de los hechos.
Mi hermana Camila llegó desde Guadalajara llorando, abrazándome como si hubieran pasado años sin vernos. Isabel me repitió varias veces: siempre sospeché algo extraño en Lucía, después de la muerte de Diego, pero nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Sus palabras me consolaron, porque confirmaban que mi instinto maternal no había estado completamente ciego. Y los niños, pregunté por mis nietos, ahora, bajo custodia temporal de servicios sociales. Los vi ayer, respondió Camila con tristeza. Están confundidos. Preguntan por qué sus padres no regresan a casa. Son demasiado pequeños para comprender lo que realmente pasó. La abogada que contratamos, la doctora Ramírez, una mujer firme pero compasiva, vino con noticias sobre el proceso judicial. El caso es sólido, nos aseguró, con las grabaciones, las confesiones en el arresto y toda la evidencia financiera. Será muy difícil que eviten condenas severas. Pero entonces añadió algo que me heló la sangre. Sin embargo, sus defensores están intentando negociar una declaración de culpabilidad menor, alegando que fue un crimen pasional, no premeditado. Un crimen pasional, exclamé indignada. Planearon esto durante semanas, compraron equipo especial, eligieron el lugar exacto, fingieron un paseo familiar. La abogada asintió con gravedad. Lo sé. Y tenemos pruebas de la premeditación, pero sus abogados argumentarán que actuaron bajo desesperación financiera. La idea de que pudieran recibir una pena reducida me llenó de rabia. Habían matado a Diego. Habían intentado matarnos. Nos habían robado durante años y ahora querían pintarse como víctimas. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que reciban lo que merecen?, pregunté. Testificar, respondió ella sin rodeos. Su testimonio será crucial para que el jurado entienda la magnitud de estos crímenes, pero deben estar preparados. Será devastador enfrentarse a su hija en la corte. Tenía razón. La sola idea de mirar a Lucía a los ojos en el juicio, de escuchar a sus abogados tratando de justificar lo injustificable y de revivir cada momento de la pesadilla, era abrumadora, pero debía hacerlo. Por Diego, por nosotros y por mis nietos, que merecían crecer con la verdad. 3 semanas después del arresto, Mateo y yo regresamos finalmente a casa. Nuestras heridas habían mejorado lo suficiente para movernos, aunque él aún necesitaba muletas y yo llevaba el brazo en cabestrillo. La casa se sentía extraña, como un escenario vacío después de una obra. Todo estaba tal como lo habíamos dejado antes del paseo en familia. Los platos del desayuno seguían en el fregadero, la cama sin tender, las flores que Lucía me había traído aún sobre la mesa, ahora marchitas y muertas. Era como si el tiempo se hubiera congelado en el momento en que nuestra vida normal se rompió para siempre. ¿Crees que podremos volver a ser felices?, le pregunté a Mateo aquella primera noche. En nuestra cama, él me abrazó con su brazo, sano, y suspiró. No lo sé. Isabel me dijo, pero estamos vivos. Tenemos la verdad de nuestro lado y, por primera vez en 20 años, no necesitamos vivir con secretos. 6 meses más tarde comenzó el juicio. El día que subí al estrado, miré a Lucía directamente a los ojos por primera vez desde el arresto. No vi arrepentimiento ni dolor. No vi a mi hija. Solo una extraña, fría y calculadora, disfrazada de hija durante 2 décadas. Cuando terminé mi declaración, después de relatar cada detalle de nuestro calvario, la miré fijamente y dije: Lucía, no sé quién eres, pero ya no eres mi hija. Mi hija murió la noche en que mataste a Diego. Lo que ha vivido en tu lugar durante 20 años es un monstruo que yo, sin saberlo, ayudé a crear. El jurado deliberó durante 2 días antes de emitir el veredicto. Lucía fue hallada culpable de homicidio intencional por la muerte de Diego y de intento de homicidio agravado por lo que hizo con nosotros. Andrés recibió la misma sentencia como cómplice. Ambos fueron condenados a 30 años de prisión, sin derecho a libertad condicional anticipada, 1 año después. Mateo y yo iniciamos el proceso de adopción formal de nuestros nietos. Son niños inocentes,
hermosos, que merecen crecer con amor real, no con el amor falso y manipulador que recibieron de sus padres. Cada noche, cuando los acuesto, les cuento historias sobre el tío Diego, el tío que nunca conocieron. Les hablo de su bondad, de su sueño de ser arquitecto, de cómo quería construir hogares para familias felices. No les hablo de la traición ni de la caída. Es demasiado pronto para esa carga. Tal vez un día, cuando sean mayores, les contaré todo. Aún me despierto en la madrugada gritando, reviviendo la caída. Mateo también sufre pesadillas. Nos abrazamos en la oscuridad, recordándonos que sobrevivimos, que la verdad salió a la luz. Decidimos vender la antigua casa. Demasiados recuerdos, buenos y terribles. Compramos una vivienda más pequeña junto al mar, donde el sonido de las olas nos arrulla por las noches. Un nuevo hogar para un nuevo comienzo. Las cicatrices físicas permanecen. Mi hombro duele con el frío. La rodilla de Mateo nunca se recuperó del todo, pero las cicatrices emocionales son más profundas. A veces observo viejas fotos, Lucía en su 10º cumpleaños, Diego enseñándole a andar en bicicleta, los 4 en un picnic, y me pregunto, ¿cómo lo hermoso se convirtió en algo tan monstruoso? Me recuerdo entonces que el amor puede cegarnos, que confiamos incluso cuando no deberíamos. Nunca visité a Lucía en prisión. No puedo enfrentar los ojos de la mujer que mató a mi hijo e intentó matarnos. Mateo fue una vez, pero regresó en silencio, diciendo solo que ella no mostró arrepentimiento, sino rabia por haber sido descubierta. Andrés envió cartas pidiendo perdón, alegando que estaba bajo su influencia. Nunca respondimos. Algunas traiciones son demasiado grandes para perdonarse. El tiempo pasará. Nuestros nietos crecerán. Y quizás el dolor se suavice. Pero la verdad seguirá allí, la verdad de cómo la avaricia puede pudrir incluso los lazos más sagrados. De cómo el silencio puede proteger a los monstruos. De cómo a veces necesitamos fingir la muerte para finalmente vivir en la verdad. Cuando camino por la playa con Mateo a mi lado y mis nietos corriendo adelante, siento una paz inesperada. No es la felicidad de antes, es algo distinto. Más profundo, la certeza de que sobrevivimos a lo peor. Y aún así, encontramos motivos para sonreír. Y quiero creer que, en algún lugar, Diego nos observa, viendo que su muerte no fue en vano, que la verdad salió a la luz después de 20 años, que quienes lo amamos seguimos aquí para contar su historia. Y eso, al final, también es justicia.